En el día de hoy vamos a hacer una calculadora aplicando conceptos de PO en Java. Entonces esto va a ser una calculadora sencilla, una calculadora simple, mejor conocida como una calculadora de tienda. Entonces una calculadora de tienda, ¿qué es lo básico que tiene? Pues tiene suma en memoria, tiene resta en memoria y tiene pues un resultado guardado en memoria. Y pues suma, resta, multiplica, divide. Hay algunas que sacan raíz cuadrada. Hay también que saca exponentes. Entonces vamos a manejar en base a eso un programa aquí en nuestra clase calculadora. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es definir nuestros datos, nuestros valores, nuestras variables. Nuestras variables las vamos a declarar tipo privado porque van a ser solamente propias de esta clase, no las vamos a estar utilizando directamente en otras clases, por lo que esta va a ser la única clase en donde nos van a ser útil. Y vamos a acceder a los valores de nuestras variables por medio de headers y los vamos a editar o a sobreescribir por métodos de setters. Entonces, pero ya vamos a ver un poco más de eso en un momento. Entonces, ¿qué valores o datos nosotros vamos a utilizar? Entonces, en principio nosotros vamos a manejar, digamos, un número 1. También vamos a manejar un número 2 porque pues para sumar y dividir entre dos números. Entonces, vamos a declararle aquí un número 2. También vamos a necesitar cuando sea exponente. Vamos a decirle que private int exponente. Y pues ya uno de estos dos va a ser nuestra base. Y este va a ser nuestro número exponente. También vamos a necesitar una variable donde nos guarde pues los resultados que vamos a hacer en memoria si hacemos uso de ello. Entonces vamos a escribir aquí private y mrs, que es para guardar el resultado en memoria, y vamos a hacer lo mismo con la suma y resta de la memoria. Entonces private int, y aquí voy a decirle m más, y aquí voy a decirle lo mismo pero con menos. Listo. Entonces ahora vamos a hacer nuestro constructor vacío. Entonces, como es nuestro constructor vacío, entonces public y el nombre de la clase calculadora. Y este sería nuestro constructor vacío. Vamos a comentarle aquí constructor vacío. Listo. Entonces ahora vamos a decirle, vamos a empezar a declarar nuestros métodos get y setter, pero no sin antes definir nuestro constructor. Digamos, cuando nosotros queramos instanciar la clase con algunos valores en específico, entonces vamos a decirle public calculadora, el nombre de nuestra clase, creamos el constructor y aquí vamos a pasar los valores. Entonces pues un número 1, un int número 2, un int número, perdón, esto es exponente, un int mrc, pero esto lo vamos a manejar con doble porque pues, no, mentiras, lo vamos a manejar con int porque solo es suma y resta. Y también int m más e int m menos. Listo. Entonces aquí adentro vamos a empezar a construir pues nuestro constructor. Listo. Y vamos a decirle pues que this.número número 1 va a ser igual a número 1. Y así nos la vamos a llevar con el siguiente número 2 y this.exponente, vamos a decirle que es igual al exponente. Y lo mismo con los otros tres. Entonces this.mrc va a ser igual pues a mrc.
¿Esto para qué es? Esto para que se construya nuestra instancia. Entonces, si nosotros vamos a declarar una instancia de esta calculadora, va a quedar instanciada, pues va a hacer referencia a este objeto, o sea, a esta instancia del objeto. Entonces, por eso nosotros declaramos un constructor. Entonces, tener eso muy pendiente por si cualquier cosa. Entonces, m más va a ser igual a m más y this.m menos va a ser igual a m menos. Listo. Nosotros aquí ya tendríamos nuestro constructor creado. Entonces ahora vamos a crear los getters y setters de ellos. Pero eso sería muy tedioso y vamos a hacer uso de nuestra insertar código que nos proporciona NetBeans. Entonces insertamos código, vamos a insertar getters and setters, seleccionamos todo y lo generamos. También nosotros podemos generar los constructores, pero pues quería hacer el ejercicio para que todos entendiéramos el método o la manera en cual se hace. Esto también lo podríamos hacer a mano, pero pues como les digo sería muy tedioso porque tenemos varias datos creados, varias variables creadas. Entonces pues solo sería, digamos, para el head sería public int, que sería el tipo de dato que estamos manejando para nuestra variable. Sería get número, pues número 1, que sería pues el nombre que hace referencia a nuestra variable, abre paréntesis, abre corchetes y retorna pues el número que nosotros estamos manejando. Entonces también digamos para aquí, para el set, entonces public void, que el método void lo utilizamos más que nada para hacer operaciones sin que nos retorne algo como tal. O sea, pues sí nos está retornando un valor porque se está sobreescribiendo, entonces por tanto nos está retornando el valor que nosotros le pasamos por parámetro, que sería el número que nosotros queremos sobreescribir o que le queremos añadir. En este caso pues nosotros le estamos mandando un nuevo número 1, entonces el número que nosotros tenemos en la instancia va a tomar un nuevo valor que es el que le estamos pasando por parámetro. Entonces pues solo nos va a sobreescribir esa instancia del número. Entonces por eso es un método void, porque no retorna nada como tal, a excepción del get. Que eso pasa en el get, que nos retorna porque nosotros queremos el número. En cambio el void solo queremos sobreescribir, hacer algo específicamente. Entonces por eso no usamos, digamos, el in o retornamos algo. Entonces ya con eso nosotros podemos empezar a crear nuestros métodos o crear un método para ver si todo lo que estamos haciendo está correcto y no nos hemos equivocado en algo. Y pues ir probando poco a poco. Entonces vamos a crear, pues, digamos, nuestra primera función, que va a ser el caso de multiplicar. Entonces vamos a escribir public multiplicar, public int, porque retorna un valor, public int, y pues no va a recibir nada por parámetros porque todos los parámetros se los vamos a construir o ya sea por el constructor de la clase calculadora, o se lo vamos a mandar como por medio de un setter de la clase. Entonces no va a ser necesario un parámetro como tal, se lo podríamos añadir, pero no es el caso. Entonces aquí voy a poner un return 0. ¿Por qué return 0? Porque pues no hemos hecho ninguna lógica hasta el momento y pues a mi manera de codear, como a mí me gustaba, ya pues esto en cada quien me gusta primero, digamos, poner un return 0, un return null, dependiendo del caso, para que, digamos, en primer lugar compile y en segundo uno como programador se haga la idea de que aquí debe esto retornar un entero, un número, algo, no debe retornar algún objeto, alguna cadena de texto o algún valor raro. Entonces aquí yo voy a añadir una variable que llame, digamos, multiplicar. Entonces voy a aquí definir int multiplicar, una variable que va a estar tomando el dato, digamos, de this punto número 1 por this punto número 2, y este valor me lo va a retornar. Entonces multiplicar. Entonces listo. Nosotros también podríamos hacer esto directamente aquí, pero digamos, para que sea un poco más entendible, lo voy a dejar así como está, para que, digamos, haga referencia de que nosotros aquí ya tenemos una variable que está haciendo una multiplicación y aquí nosotros podemos retornar la variable como tal. También uno puede pues retornar toda la fórmula o todo el ejercicio, pero pues para hacerlo un poquito más entendible lo voy a dejar así por ahora. Entonces listo, entonces ahora vamos a, digamos, a nuestra clase main. Entonces yo aquí voy a importar
nuestro paquete para poder leer datos de en pantalla. Entonces, ¿cuál es? Entonces, import java.util. Ahí, esto se me autocompletó solo. Scanner, punto y coma. Y aquí lo vamos a manejar. Entonces, scanner. Lo va a poner como lo va a llamar. Bueno, pues el alias va a ser sc scanner. Y lo va a pasar como parámetro. Bueno, esto recibe como parámetros un system.in. Esto me creó. Ya. Listo. ¿Qué es el system.in? Uy, espere. Aquí me faltó añadirle new, perdón. Listo, new scanner, listo, system.in. Entonces, ¿qué es el system.in? Bueno, el system.in a grandes rasgos es lo que agarra el teclado del sistema. Pues, entonces él sabe que nosotros le vamos a estar mandando pues datos por el teclado. Entonces la función in pues es la que agarra el teclado pues del computador, vaya. Y la función out, que es la de imprimir, pues él pues agarra pues la pantalla tal cual. Entonces la in agarra el teclado y el out agarra la pantalla. System.in y system.out, así a grandes rasgos, para no extendernos mucho en ese aspecto. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a imprimir primero que nada. Voy a imprimir aquí que digamos, esta es nuestra calculadora. Esta es nuestra calculadora. Dos puntos y voy a poner aquí un salto de línea. Que si no saben, el salto de línea se declara así. Entonces usted está en una cadena de texto. Usted para poder imprimir un salto de línea pues hace un contra slash y escribe una n después de este. Así tal cual como lo estamos haciendo aquí. Listo. Una vez con esto pues ya estaremos mostrando este texto en pantalla. Entonces aquí está un poco de lo que dije. Entonces system.out agarra pues la pantalla como tal del computador, no tanto sino de la consola en la que vamos a estar ejecutando pues el programa pues. Entonces para poder mostrar las cadenas de texto o datos en pantalla. Listo, entonces con esto nosotros ya vamos a poner otro, digamos system.out, entonces out, y vamos a decirle que ingrese el primer número. Voy a ponerle esto con tilde número, espero que no me genere error. Listo, por la tilde pues, que se me imprima bien. Listo, entonces ingresa el primer número y aquí le vamos a decir que sc. Se me olvidó, vamos a buscarlo aquí. Es nextInt, aquí nextInt. ¿Para qué? Para que pues me lea un entero. Entonces nextInt va a ser el primer número que nosotros vamos a estar leyendo. Entonces vamos a hacer lo mismo con el segundo, vaya. Entonces vamos a ver con el segundo número, listo. Y pues aquí vamos a imprimir el resultado de la operación. Entonces en este caso la multiplicación, el resultado de la multiplicación es 2 puntos y aquí vamos a añadir un valor. Pero primero que nada vamos a igualar esto que se nos estaba pasando. Aquí estamos leyendo por consola, pero no estamos, o por teclado pues, pero no estamos guardando nuestros datos. Entonces vamos a ponerle aquí una variable que se llama número 1 y esto va a ser igual a scanner.nextInt, y aquí lo mismo vamos a hacer con abajo en la parte de abajo. Entonces, pero esto se va a llamar número 2 y aquí nosotros vamos a crear una instancia en nuestra clase calculadora. Entonces para ello vamos a decir calculadora, la va a llamar la va a llamar cal para que no haya tanta confusión, y new calculadora. Y aquí entre estos dos paréntesis yo puedo mandar, digamos, tengo ya un constructor pues, pero este constructor, o sea, si nos damos cuenta, pues tiene muchos valores. Tiene un número 1, un exponente, un mrc, un m más y un m menos. Entonces listo. Entonces somos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Pero nosotros solo necesitamos los dos primeros. Entonces pues lo podríamos hacer, pero pues para hacer el ejercicio vamos a intentarlo. Digamos 2 por 4. 2 por 2 que es 4. Entonces como son 6, entonces a lo demás vamos a dejarlo en 0.
o no vamos a dejarlo en nada porque eso igual esto toma el valor por defecto, pero como tenemos ya un constructor hecho, entonces el constructor tiene que recibir unos parámetros como tal, por eso aquí me bota un error. Entonces yo no lo puedo dejar directamente vacío, tengo que pasarle un parámetro sí o sí si ya le estoy empezando a pasar parámetros. Entonces aquí ya damos 3, 4, 5, 6 y ya, porque son 6 datos que necesita para construir, vaya, en el constructor de la clase, por redundante que suene. Entonces aquí nosotros vamos a llamar vamos a llamar pues nuestra clase calculadora y vamos a llamar el método de multiplicar. Y esto lo vamos a guardar. Esto recordemos que nos retorna un entero. Entonces si nos vamos para aquí, nos tiene que retornar un entero. Entonces pues vamos a poner un comentario aquí. Esto método multiplicar que nos retorna un entero. Entonces listo, esto nos tiene que retornar un entero, nosotros ya lo sabemos, y aquí nosotros vamos a definir, digamos, un resultado y lo vamos a igualar a pues multiplicar. Entonces vamos a imprimir este resultado a ver si es correcto. Entonces cal multiplicar. Aquí me confundí, esto no le debía haber puesto 2, esto le vamos a poner nuestro número 1 y pues nuestro número 2, porque en qué caso pues tiene que yo le ponga directamente los datos aquí si ya los estamos leyendo. Esto me quedó mal porque nosotros aquí ya tenemos el resultado, listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa y a ver qué tal nos fue. Vamos a darle F6, bueno en mi caso. Vamos a ejecutarlo, esperar pues que se ejecute y se imprima todo. Y a ver si pues todo está correcto. Entonces aquí ya nos dice ingresa el primer número. Entonces ¿cuál es el primer número? Vamos a decirle digamos 3. E ingresa el segundo 5. Entonces pues aquí ya nos bota que el resultado de la multiplicación es 15. Entonces es muy sencillo decir verdad. Entonces, no hay mucha complicación, solo hay que estar pendiente pues de lo que estamos haciendo. Bueno, no tanto de lo que yo estoy haciendo, sino de cómo estemos codiendo, pues. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para no hacerlo tan simple, vamos a añadir pues más métodos, claramente. Entonces, vamos a añadirle aquí el método de multiplicación, ya lo tenemos. Entonces, el método de división. Entonces, vamos aquí a dividir. División. Entonces aquí en el método de división pues vamos a hacerlo público porque pues lo vamos a estar llamando desde otra clase, una clase main, y pues lo necesitamos. Entonces multiplicar ya lo tenemos, división. Y pues como ya había dicho, no vamos a necesitar parámetros, esto vamos a retornar, bueno aquí en un principio return que 0. Y esto no va a ser entero porque pues es una división y la división pues ya sabemos que maneja doble, que maneja pues datos punto flotante y demás. Entonces pues para esto lo vamos a manejar con doble. También podríamos manejar float, pero pues me gusta más manejarlo doble porque pues si el número es suficientemente grande que no haya un desbordamiento o algo así que me aproxime sin querer. Entonces el doble también pasa, pero pues es muy poco probable porque pues tendría que ser un número extremadamente grande. Entonces vamos a ir operando con esto de momento. Tampoco nos vamos a acceder con datos de memoria y tal. Entonces aquí vamos a, casi cometo el mismo error, doble. Vamos a declarar una variable, digamos de división. Entonces división, lo voy a llamar tal cual. Aunque el nombre sea igual que el del método, pero pues no importa. Porque solo estamos usando aquí adentro. Entonces this punto, digamos número 1. Dividido en this punto número 2. Entonces aquí vamos a retornar nuestra división. Listo. Entonces recordemos que el this hace referencia a la instancia que nosotros estamos. Entonces por ejemplo el this aquí nosotros hace referencia pues a esta instancia que nosotros quedamos aquí de calculadora y de pues los datos que nosotros estamos pasando, que es el número 1 y el número 2. Entonces nosotros escribimos el this punto, digamos el número que tenemos aquí en el constructor o tenemos agregado para pues hacer referencia a esa instancia y pues que no haya pérdida pues del dato en la instancia.
Entonces, continuando aquí con la división, pues nosotros aquí tenemos un método público doble, porque pues como ya expliqué es una división y pues necesitamos los decimales, pues cosa que no pasaría en un int, que eso nos retornaría parte entera y pues no es demasiado útil en muchos casos. Bueno, el caso es que pues aquí ya tenemos nuestra división de número 1 sobre número 2 y pues nos retorna división. Entonces vamos a probar si esto está bien. Entonces voy a comentar esto y aquí en vez de multiplicar vamos a llamar a la división. Y pues aquí ya imprimimos el resultado. Vamos a ver qué error tenemos aquí, porque esto es un entero, entonces vamos a ponerle doble. Entonces listo. Vamos a volver a ejecutar acá, a ver si todo está bien, todo está correcto. Ya nos pide ingresar el primer número, entonces no sé, ingresemos, digamos, esto 60 y vivo, no sé, en 3, en 5. Entonces el resultado de la división va a ser 12, porque 12 por 5 pues nos va a dar 60. 5 por 2, 10, y 5 1, 6. Entonces 60. Entonces pues de momento vamos bien, vamos a ir probando poco a poco a medida que vayamos haciendo pues métodos y demás. Entonces pues aquí nos va a generar un error porque pues quité el resultado, vaya. Entonces vamos a añadir nuestros otros métodos de suma y resta. Y no va a copiar todo esto claramente porque pues no nos sirve. Igual también es una mala idea estar copiando y pegando estos métodos. Entonces aquí ya podemos seguir manejando enteros porque pues vamos a hacer el de suma y resta. Entonces vamos a poner el de suma. Vamos a poner el de suma y en suma pues le vamos a poner, digamos, un return 0 y ahorita pues se lo sustituiremos por el valor que nosotros le vamos a dar pues al resultado de suma. Y pues suma que ser igual a nuestra instancia en número 1 más this.número 2, punto y coma, y aquí retornamos ya suma. Listo, entonces ya tenemos nuestra suma. Ahora vamos a hacer directamente, hagamos el de resta, no importa, public, y lo probamos a rato, public in resta. Listo, entonces aquí vamos a poner end resta va a ser igual, bueno, voy a bajar esto, va a ser igual a this.número 1 menos this.número 2, y aquí pues retornamos nuestra resta. Listo, entonces vamos a ver, vamos a probar estos dos métodos aquí. Voy a comentar acá, voy a copiar, voy a pegar y esto lo quitamos porque esto ya va a ser entero y esto en vez de división va a ser resta y va a ser suma también. Voy a poner uno aquí, es suma, pero esto lo voy a comentar por ahora. Entonces el resultado de la suma es, entonces vamos a probar si todo está correctamente. Primero vamos a probar el método que acabamos de hacer de suma. Entonces él ingresa el primer número, entonces el primer número, no sé, vamos a ponerle que sea esto un 50 y el segundo número que digamos sea un 25. Y vea, como podemos ver aquí el resultado nos va a dar 75, perdón, que es pues el de la suma. Esto 50 más 25 pues nos va a dar 75. Entonces ahora vamos a probar el de la resta, a ver qué tal. Esto comenté que no era este. Listo, y descomentamos este y vamos a probarlo a ver qué tal. F6 a ver y esperamos. Listo, entonces ingresa el primer número, entonces no sé, voy a poner 30 y digamos voy a poner 25 para que nos dé positivo, y efectivamente nos va a dar esto una resta de 30 menos 25, que sería 5. Pues si nosotros lo hiciéramos al contrario, si primero pusiéramos el 25 y después el 30, o sea el 30 como segundo número y el 25 como el primer número, nos daría menos 5. Entonces de momento lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a hacer algo interesante, pues si quieren pueden ir avanzando en esto. Vamos a hacer una lista de opciones que nos permitan, digamos, si nosotros queremos hacer una multiplicación, digite el número 1, si nosotros queremos hacer una suma, digite el número 4, por ejemplo,
y así para que nosotros no tener que ir probando e ir probando e ir probando. Y poco a poco iremos agregando funcionalidades pues a nuestro programa para que pues sea más entretenido y sea más, digamos, fácil su uso por parte, digamos, del usuario. Entonces espero les haya gustado y nos veremos en el próximo video de este taller de la calculadora con Java.